Paula Méndez, la sentencia, Dolores nos lo acaba de plantear de manera muy, muy clara, trae consigo argumentos novedosos, aspectos que sin duda generan atención por parte de quienes están viendo el programa y de muchas personas en un momento de la historia del país pues muy delicado. Ya sabemos pues que el tema del derecho a la salud es un tema antes y después de la pandemia, pero ahorita es fundamental. Y te quiero plantear esto, Paula. Si bien es cierto, vamos a referir estos aspectos novedosos, también es verdad que la sentencia hila sobre una doctrina constitucional de parámetros de regularidad en derecho a la salud que ya, pues podemos decir que se ha venido consolidando. Cuéntanos algunos aspectos, cómo se inserta en esta especie de líneas jurisprudenciales de derecho a la salud, por favor. Pues creo yo que desde los primeros asuntos que vio la segunda sala y ahora la primera sala, ahora que ya puede ver derecho administrativo, se ha ido desarrollando poco a poco. Empezamos con los casos más sencillos, ¿no? Pues, las primeras veces era casi si tenías derecho a que te admitieran en un hospital, ¿no? Fue de los primeros casos que veíamos en la segunda sala. Y eso ha ido desarrollando en entender como cada fragmento de lo que implica el derecho a la salud, ¿no? Entonces, hemos ido desarrollando desde, bueno, las obligaciones, cuáles son obligaciones progresivas y cuáles son obligaciones inmediatas, ¿no? Entonces, esta diferencia en cuándo el Estado te puede decir, sí te lo voy a dar, pero ahí voy poco a poco, o cuáles, me da lo mismo en qué proceso vayas, me lo tienes que dar desde ahorita, ¿no? Como el tema de que no se preste el servicio de salud con discriminación. El tema de, bueno, este desarrollo del artículo primero de en qué consisten las obligaciones estatales de derechos humanos, se ha ido también, se ha traducido en cómo se ve eso en el derecho a la salud, ¿no? ¿Cuáles son sus obligaciones de respeto? ¿Cuáles son sus obligaciones de garantía? ¿Cuáles son sus obligaciones de prevención? Entonces, todo eso se ha ido desarrollando y creo que se ha ido construyendo una doctrina en donde, por ejemplo, ya tenemos clarísimo que incluye los medicamentos. Eso es parte del derecho a la salud. Eso ya no está en discusión, ¿no? Ahora, claro, empieza a haber estas preguntas de, bueno, ¿qué pasa si pido un medicamento que está fuera del cuadro básico? ¿Qué pasa si pido un medicamento, no sé si recuerdas uno que inclusive platicamos aquí, que tenía que ver con salud mental, ¿no? Y entonces Sí, parecía estar por fuera. O sea, como que empieza a haber estas aristas en donde dices, bueno, ¿qué pasa con esto? Y vienen estos en donde, ¿qué pasa cuando no te dieron el medicamento y tú vas y lo compras? ¿Qué pasa con eso? Ya perdiste ese derecho porque tú fuiste y lo pagaste. Y creo yo que tiene justo que ver con esta concepción de salud integral, ¿no? En donde no basta, tú no puedes decir como estado, bueno, ya previne y ya estuvo. O ya te diagnostiqué y con eso, ¿no? El derecho a la salud implica desde que tú te presentas a un hospital, a una clínica familiar, a decir, tengo este padecimiento, implica eso hasta el final de tu tratamiento. Entonces, no hay manera de sostener que si se te diagnostica una enfermedad, se te dice, este es el tratamiento que tú tienes que llevar, no hay otro, decir, pero es que ahí me quedo como estado y ya no llego al siguiente paso que es darte ese tratamiento, ¿no? Más cuando estamos hablando de tratamientos que están indisponibles para la gran mayoría de la población. Porque bueno, con ese dato que dio Dolores, es imposible. ¿qué estamos hablando? ¿El 5% de la población? ¿El 10%? No, es muy Y difícil. te diría que ni siquiera, porque esos seguramente son con seguros privados que es como lo devengan, ¿no? O sea, no creo que muchas personas tengan ni siquiera la posibilidad de sacar de su bolsa eso al mes. O sea, ni siquiera es una erogación de una cirugía. Pero además al mes más otras cosas. Exactamente, O sea, ¿no? Por eso es un medicamento. Ok. Entonces, es una parte del tratamiento. Bueno, todo lo que implica tener una enfermedad. Sí, seguramente una persona con cáncer de pulmón, pues de repente va a estar internado porque tiene algún tipo de deficiencia. Entonces, creo que esto pues nos pone en perspectiva pues, lo que es comprometernos con esta idea del derecho a la salud, ¿no? No es nada más pues que exista el Instituto de Seguridad Social o que haya hospitales de calidad. Implica una serie de cosas que poco a poco la Corte ha ido desarrollando, ¿no? Entonces, creo que cada caso que nos llega nos da como nuevas respuestas a qué sí y qué no, qué sí entra, qué no entra. Y creo que este caso nos da esa respuesta. Al final, no creo que esto le dice al ciudadano, tú ve, compra tus medicamentos y luego vas y le pides al Estado que te los reembolse. Creo que más bien lo que dice es, tú ya tenías ese derecho, desde que te lo diagnostican en el hospital, tú ya tienes el derecho a recibir ese medicamento. Porque creo que hemos tenido otros casos en donde, por ejemplo, no, esto que decían, fui a mi médico privado me dijo que me tomara el medicamento X y vienen y se lo piden al IMSS y entonces en el IMSS el médico dice, oye, no, es que
aquí damos este otro que cuesta mucho menos. Y entonces, ahí la discusión es, ¿tienes derecho a que te den este otro medicamento que te recetó el médico privado? Pues no, lo que se ha dicho es, no, si hay una alternativa que esté en la seguridad social, te toca la alternativa, ¿no? Pero aquí no ese es el caso. Aquí el caso es el propio médico que el Estado te está disponiendo, te está diciendo que este es el medicamento que O sea, tienes que tomar. ahí digamos que no habría ninguna duda. No, el derecho ya existe. Y entonces la pregunta es, si el derecho se te negó y tú tuviste que tomar acciones para no perder la vida, literal, porque eso es lo que está en juego aquí, pues por supuesto que me parece que la única respuesta posible es el Estado te tiene que reembolsar eso que de hecho tuvo que haber pagado en un inicio, ¿no? No es que tú generaste ese Sí, costo. sí, sí. El costo ya lo tenía el Estado, simplemente se tardó en dártelo y te lo va a dar reembolsado. Desde ese punto de vista, Paula, se trataría de una mala administración en el suministro del almacén en el hospital de Tapachula. No surtieron a tiempo, no se pidió, la cadena de suministro no funcionó. Creo que esa es parte de la complejidad de los asuntos de salud, que el saber en dónde está el problema, en dónde estuvo como esa patita coja en el sistema, es bien complejo, porque, pues claro, esta persona sabe que la farmacia no lo tiene, ¿no? Y en este mismo caso dicen, no, bueno, es que yo sí lo solicité, pero es que allá en el suministro no estaba. Y los del suministro dicen, no, es que yo sí pasé mi... Este tipo Incluso de... en los informes que rinden, porque hay varias autoridades que aparecen señaladas como responsables en la demanda en el trámite en el juzgado de distrito. Y cuando revisas los argumentos en los informes, justamente Se van caen en echando eso, la bolita. ¿verdad? Sí, O sea, yo sí mandé el oficio. Yo mandé el oficio, ahí te va Yo la sí lo copia del pedí, y oficio. luego ves que no hay presupuesto, no me han dado todo el presupuesto, qué sé yo, o sea, todo eso. pero es una complejidad que creo que es propia de todos los asuntos de salud. O sea, yo no me he topado aún con uno que no tenga un tipo de problemática de a quién le tocaba la bolita y en dónde estuvo la falla. Y creo yo que también habla de que tenemos un sistema tan complejo que también es imposible de navegar para el propio particular. O sea, el derechohabiente, o sea, si no lo entendemos, los que supuestamente entendemos ese sistema, es imposible, ¿no? Para una persona común y corriente, vaya. Es tocar ventanillas y entonces te dicen, no, aquí no es la culpa la tiene el de lado. Y el de lado, no, es que la culpa la tiene el de arriba. No, el de arriba es que la tiene el que está acá. Oye, y aquí, y quizá lo podemos platicar más adelante, pero hay una sofisticación también en cuanto a la técnica procesal del amparo para identificar a la autoridad responsable. Porque puede haber personas en esta maraña burocrática que actúen de buena fe hasta donde ellas, pues hasta donde alcance su leal saber y entender, pero que no puedan tampoco dar una orden de que, a ver, me compras este medicamento y lo quiero mañana aquí en el almacén porque se lo tengo que dar a este señor, porque una juez de distrito dijo X, Y o Z. No está tan fácil. No. No, no es nada fácil, porque además las responsabilidades están luego muy acotadas. Entonces dice, pues yo solo puedo llegar hasta aquí. Pero al final del día, ¿cómo hacemos para que la justicia federal, con una técnica correcta de amparo, identifique cuál es el nivel jerárquico de responsabilidad al que le corresponde la última palabra? Yo en un momento dado, leyendo la sentencia, dije, en una de esas, el juez se va a dirigir al director general del IMSS. Ujú. Y el director general del IMSS ya no puede hacerse para ningún lado. No. Yo pensé, no es el caso. Obviamente, el Que a veces juzgado... no es la solución, fíjate, a nosotros nos pasó en un asunto que el propio IMSS vino a explicarnos, yo hasta les dije, por favor, vuelva, cada vez que tengamos un asunto, vengan y explíquenos. Y entendimos cómo hacer eso a veces resulta más ineficiente, porque esa cadena de mando acaba generando más problemas. O sea, es tan complejo el sistema de salud que a veces, pues sí, la lógica es me voy al de hasta arriba, ¿no? Como que Pero puede hay más, ¿o veces qué? que eso, o sea, genera que el cumplimiento del amparo sea muchísimo, pero muchísimo más engorroso, a ir directo a la autoridad como que más directamente responsable, ¿no? Entonces, pero pues, sí creo que es una de las problemáticas más grandes que enfrentamos con los asuntos de salud. Y estamos hablando, digo, potencialmente ahorita de una persona, de un hombre de sexo masculino, etcétera, pero esto que nos están ustedes contando probablemente se reproduzca en cientos de casos, cientos. miles en todo ¿Cuántos el no país. llegan? O sea, ¿Cuántos no llegan? O no se les ocurre tramitar un amparo, o se la pasan tocando la ventanilla hasta que mueren. Ujú. Sí, no, yo creo que ahorita hay muchísimos, sí, que no O sea, llegan. Y creo que a veces suena como muy ambicioso, pero también tenemos que acordarnos que el derecho a la salud, al final, todos los tratados son muy diferentes hacia los estados de
tú vas a determinar qué tratamiento, tú vas a determinar qué medicamentos. O sea, el propio Estado mexicano es el que ha dicho, esto sí incluyo, esto no. Exacto, Esto- no hay una obligación internacional de incluir tal o cual, sino que Exactamente. tú, y cuando no puedas, tienes que, o sea, los estándares internacionales dicen, cuando no puedas, tienes que justificar y motivar hasta donde razonablemente el presupuesto dé, porque también es verdad que los Sí, sí. presupuestos son limitados y como es un derecho de los que se llaman económicos, sociales, culturales y ambientales, de los famosos DESCA, o sea, no es tan fácil porque implican mucha política pública, no solo... Ahorita les voy a hacer un comentario sobre eso, justamente. Yo lo que quería apuntar de lo que tú decías del medicamento, que es también interesante, él compró el medicamento además, no fue a por una alternativa más cara o más barata, fue por el que le prescribieron. El mismo, es el mismo. el Eso es mismo. importante. Entonces no es que diga, bueno, Eso voy sí. por otro y me voy a pedir el reembolso de uno que es similar, más barato, o qué sé yo, o más caro, no lo sé. Pero es el mismo. Ahí no hay ninguna duda. No, ninguna duda. Bueno, el Estado, es que ahí también cuando el Estado incluye ese medicamento específicamente en el cuadro básico, está autoimponiéndose la obligación, que es lo que tú señalas. Es A ver, verdad. ya estaba ahí. No es que se le hubiera ocurrido a este señor. No. Decir, oye, yo leí en internet o un médico particular me prescribió o estuve viendo la retransmisión en YouTube del Congreso de Médicos Oncólogos en Pittsburgh, ¿verdad? No, señores, ustedes me dijeron. Cierto. Sí. Me dijeron, este es el medicamento para el padecimiento que yo tengo. Bueno, pues denme ese medicamento. Que creo que es lo que tiene que ver con lo que dice la propia sentencia. La parte de este derecho, o sea, la obligación de garantizar del Estado. ¿Qué te tiene que garantizar? Eso que te promete. O sea, eso que él mismo fija. No es que la Corte se fue a pedir estándares de Suiza, porque luego un poco se ven así estas sentencias de derechos económicos, sociales y culturales, pero creo que la interpretación hasta este momento de la Corte en el derecho a la salud ha sido completamente restringida a lo que el propio Estado se compromete en sus propias leyes, en sus propios reglamentos, en sus norms, a otorgar. Entonces, creo que sí es importante verlo, ¿no? Entonces, tal vez el Estado está siendo muy ambicioso en sus promesas y no puede dar eso. No estoy seguro. O hay una mala administración, como No tú estoy dices. seguro que sea un Estado demasiado ambicioso el que Yo tiene derecho a la tampoco. salud, el Yo Estado tampoco. mexicano, pero bueno. No, ciertamente no. No. Lo que pasa es que quizá a la hora de imponerse esa obligación y un cuadro básico, no alcanza a ver la magnitud o el alcance. Pero puede ser que también haya defectos administrativos en la gestión. claro. O sea, También, desde supuesto. luego. o sea, a veces es ese pequeño servidor público, servidora pública que tenía que haber hecho algo con anticipación, dentro de una maquinaria que tiene que estar funcionando bien. Sí, o y pues quizá no lo hace. presupuestalmente dice, pues mejor estos sí y ahorita estos no. Pero en el tema No podría presupuestal, ser. acuérdense también que los estándares internacionales exigen justificación y motivación. O sea, no es de ciertamente. que, híjole, se nos acabó el dinero. A ver, se te acabó el dinero para esto, pero tienes dinero para bonos, tienes dinero para comidas de fin de año, de no sé qué, pues, Habría que justificarlo. y priorizar ciertamente, y también. priorizar. Gastos de priorización, eso están los estándares internacionales.